Hola chicos, en este video para empezar con el tema ácido-base vamos a ver la definición de ácidos y bases que utilizamos en química del CBC correspondiente al marco teórico del modelo de Bronsted-Lowry. Hay modelos más actuales, nosotros no los vamos a explorar en el CBC, así que tengan en cuenta que lo que les voy a enseñar en este video son definiciones un tanto anticuadas entre comillas, pero son las que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver que las sustancias se pueden clasificar en ácidos, en bases y en sustancias que no cumplen con ninguna de las dos categorías y que vamos a llamar sustancias neutras. Por supuesto, en la serie de ácido-base vamos a trabajar específicamente con ácidos y con bases, pero sepan que hay un montón de sustancias que no pertenecen a ninguna de esas dos categorías. Nosotros vamos a empezar con la categoría de ácidos. Para que una sustancia sea considerada un ácido, de acuerdo a nuestro modelo, que les recuerdo es el modelo de Bronsted-Lowry, tiene que cumplir como primer condición que tenga algún hidrógeno en su estructura. Ahí tienen 4 ejemplos de ácidos donde tienen marcados los hidrógenos ácidos de sus estructuras. El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, ¿sí? Lo tienen ahí marcado en rojo. Tienen la particularidad, por ejemplo, del ácido fosfórico, que presenta 3 hidrógenos de comportamiento ácido. Los ácidos de este estilo se los llama ácidos polipróticos, y si bien no nos vamos a centrar en ellos en química del CBC, algún ejemplo está bueno que aparezca. Fíjense la particularidad del ácido acético, tiene 4 hidrógenos en total en la molécula y sin embargo uno solo de ellos tiene comportamiento ácido, que es el que está marcado en rojo. Los otros 3 hidrógenos que están en color negro, que están unidos al carbono, no tienen comportamiento ácido. Así que ojo, para que una sustancia pueda ser un ácido de acuerdo a nuestro modelo, sí o sí tiene que tener algún hidrógeno en su estructura, pero no alcanza con tener un hidrógeno, porque ese hidrógeno tiene que ser posible que se transfiera a alguna otra especie, a alguna otra sustancia química. Nosotros en el CBC nos centramos siempre en el análisis de soluciones acuosas, con lo cual cuando analicemos que una sustancia, si es un ácido o no, lo que vamos a preguntarnos es si le puede transferir algún hidrógeno de su estructura a las moléculas de agua. Los ejemplos que tenemos acá de ácidos efectivamente cumplen con esa condición. Por ejemplo, el ácido clorhídrico puede reaccionar con el agua, con esa reacción que tienen en pantalla, transfiriéndole el hidrógeno ácido que forma parte de su estructura, ¿sí? Básicamente este hidrógeno, que está unido originalmente al cloro de manera covalente simple, se transfiere a la molécula de agua. El ácido básicamente queda solamente el cloro, y el agua, que tenía fórmula H2O, pasa ahora a tener 3 hidrógenos unidos al oxígeno, con lo cual su fórmula pasa a ser H3O. ¿Sí? No hay ningún error acá. Efectivamente el agua se transforma en esta especie. Ahora una particularidad, ¿sí? Este hidrógeno que se transfiere de la molécula del ácido al agua, no se transfiere el átomo entero, sino que se transfiere sin su electrón. Es decir, el hidrógeno, el electrón que tiene, normalmente el hidrógeno tiene un único electrón, queda con el cloro en este ejemplo en particular, ¿sí? Queda con el cloro, por eso el cloro queda con una carga negativa, porque queda con un electrón de más, queda en forma de cloruro, ¿sí? El electrón del hidrógeno queda con el cloro, por lo cual lo que se transfiere al agua no es el átomo de hidrógeno entero, sino que es el catión H+, es decir, el catión llamado protón. Cuando el agua recibe este H+, pasa de ser H2O a ser H3O+, pasa a ser un catión. El agua se transforma en un catión. Este catión se lo llama catión hidronio, ¿sí? Es uno de los nombres que se van a tener que aprender. Entonces, el ácido le transfiere un átomo de hidrógeno al agua, pero no el átomo entero, sino en forma de protón, haciendo que el agua pasa a tener esta fórmula que se denomina catión hidronio. Aclaración, no todas las moléculas de agua se transforman en hidronios, solamente aquellas que lleguen a recibir un hidrógeno de parte del ácido clorhídrico. En este tipo de reacción, el reactivo limitante va a ser siempre el ácido, porque el agua va a ser el solvente y va a estar en mucha mayor proporción. Con lo cual, no estoy diciendo que cuando uno pone una gota de ácido clorhídrico, toda el agua se transforma en hidronios, sino solamente una pequeña fracción, una muy pequeña fracción de hecho, que va a depender de cuántas moléculas de ácido haya inicialmente, cuál sea la concentración inicial del ácido, ¿sí? Entonces, aquellas moléculas de agua que llegan a recibir un hidrógeno en forma de protón de parte del ácido, se transforman en hidronios. Por lo tanto, entonces, acuérdense que no alcanza con que haya un hidrógeno en una sustancia, ese hidrógeno tiene que ser capaz de transferirse en forma de protón al agua.
transformándose aquellas moléculas de agua que reciben el protón en el catión hidronio, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿sí? Siempre que uno disuelva un ácido en agua, lo que se va a provocar es un aumento en la concentración de hidronios. Esa es una de las características de los ácidos. Después vamos a ver que las bases van a generar el efecto opuesto, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos, vamos por partes. Segundo ejemplo, el ácido nítrico. Fíjense, la reacción química es muy similar a lo que ocurría con el ácido clorhídrico. El ácido transfiere el hidrógeno en forma de protón al agua. El agua, al recibir el protón, se transforma en el catión hidronio. Y del ácido lo que nos queda es un anión. En este caso, en vez de ser el anión cloruro, es el anión nitrato, ¿sí? Fíjense las similitudes entre las dos reacciones. El agua siempre recibiéndose un protón y transformándose en hidronio, ¿sí? El ácido perdiendo el hidrógeno, pero quedando con una carga negativa porque el electrón del hidrógeno queda con el ácido, ¿sí? Bien, y de vuelta, el agua se transforma en hidronio, no todas las moléculas, sino solamente aquellas que llegan a recibir un protón, y por lo tanto la concentración de hidronios aumenta. También con el ácido acético la reacción es prácticamente igual, ¿sí? También pasaría, si pusiéramos el ejemplo, con el ácido fosfórico. La única particularidad del ácido fosfórico es que como tiene 3 hidrógenos ácidos en total, puede llegar a formar hasta 3 hidronios en un caso límite, ¿sí? Porque fíjense, el ácido fosfórico, cuando transfiere el primer protón, transforma una molécula de agua en hidronio, pero todavía le queda 2 hidrógenos más capaces de ser transferidos, ¿sí? Los ácidos polipróticos tienen esta particularidad. En el CBC prácticamente no vemos casi ningún caso, pero no está de más conocer la existencia de ácidos que pueden llegar a generar más de un hidronio por cada molécula del ácido. Bien, repaso de nombres importantes. El primer nombre que hablamos es de protón, ¿sí? Se le dice protón al catión H+, ¿sí? Es el catión del átomo de hidrógeno, es lo que se transfiere cuando vos tenés un ácido reaccionando con el agua, ¿sí? Ese hidrógeno se transfiere sin el electrón, por eso se lo transfiere en forma de catión positivo. El electrón quedaba con el ácido, quedaba con el cloruro, quedaba con el nitrato. Los hidrógenos que se transfieren de los ácidos se los llama protones, ¿sí? Hidronio es el catión que se forma cuando una molécula de agua recibe un protón de parte de un ácido, ¿sí? Protón, lo que se transfiere, hidronio, lo que se forma cuando el agua recibe el protón, ¿sí? Bien, de hecho ahí fíjense, tienen el ejemplo de cómo se forma el hidronio. No se ve acá, pero uno podría escribir un dibujito, podría hacer una flechita donde uno transfiere el hidrógeno en forma de protón del ácido fosfórico, en este caso, al agua, ¿sí? Esos son los dos nombres que tienen que recordar por ahora. Después vamos a agregar un tercero que ya conocen de la parte de nomenclatura, que son los oxidrilos. Para eso vamos a las bases, ¿sí? ¿Qué característica tiene una sustancia para hacer las bases? ¿Por qué se habla tanto de ácidos y de bases como si fueran dos cosas muy relacionadas? Bueno, porque efectivamente lo están. Las bases vendrían a ser prácticamente como lo opuesto de los ácidos. De hecho, cuando uno mezcla un ácido con una base, reaccionan entre ellos, se neutralizan, lo que se dice, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que tener una sustancia para hacer una base? Bueno, tiene que cumplir las características que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Bueno, una de las formas de que una sustancia sea una base es que sea capaz de aceptar hidrógeno en forma de protón proveniente de alguna otra especie química, ¿sí? Al revés que los ácidos tienen que ser capaces de ceder un protón. Bueno, una forma de ser base es ser capaz de aceptar el protón. Por ejemplo, lo pueden aceptar a partir de un ácido o lo pueden aceptar mismo del agua, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una base, tiene que tener al lado un ácido como el ácido clorhídrico. Una base puede ser base aceptando el protón, por ejemplo, que tiene las moléculas de agua. Así que en vez de ceder, las bases lo que hacen es aceptar protones, ¿sí? Lo que van a provocar al revés de los ácidos es que cuando uno los disuelve en agua van a aumentar la concentración de la especie oxidrilos. Que después cuando veamos el equilibrio del agua van a entender por qué digo que es al revés que los ácidos, ¿sí? En vez de aumentar hidronios, estos aumentan la concentración de oxidrilos. Otras bases, ¿sí? Otras bases directamente tienen oxidrilos en su estructura, como ahora veremos el ejemplo del hidróxido de sodio. No necesitan aceptar protones del agua para aumentar oxidrilos. Directamente tienen oxidrilos en su estructura y al disociarse los liberan y hace que aumenten la concentración,
¿sí? Otras, como el amoníaco, tienen un átomo de nitrógeno, típicamente en su estructura, y con ese átomo de nitrógeno son capaces de aceptar los protones. Recapitulando entonces, para que una sustancia sea una base, lo que vamos a ver es dos formas o dos categorías: que acepten protones del agua y por lo tanto aumenten oxidrilos, o que directamente tengan oxidrilos en su estructura y al disociarse aumenten la concentración de los oxidrilos, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de los dos tipos. Bien, ahí lo que tienen abajo, los dos ejemplos de la izquierda, son esas bases que tienen directamente oxidrilos en su estructura y al disociarse provocan un aumento de la concentración de esa especie. Las dos de la derecha son de las que tienen átomos de nitrógeno en particular y que por lo tanto aceptan protón del agua, haciendo que el agua se transforme en un oxidrilo, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de los dos casos, ¿sí? Bien, primer ejemplo, uno con nitrógeno, ¿sí? Uno de esos que aceptan hidrógenos del agua. Fíjense que la reacción es al revés de lo que pasaba con los ácidos. En los ácidos, el ácido le pasaba un protón al agua. Acá, el amoníaco, que es una base, le recibe un protón del agua. Entonces, acá en vez de pasar el hidrógeno del amoníaco al agua, como pasaba con los ácidos, si ocurriera eso, el amoníaco diríamos que es un ácido. Acá es al revés. El agua le pasa hidrógeno al amoníaco. ¿Qué queda de entonces del amoníaco? Bueno, al recibir el protón, el amoníaco se transforma en este catión que se llama amonio. Lo vimos cuando vimos nomenclatura, no debería parecerles algo tan nuevo, pero bueno, por ahí no se lo acuerdan, ¿sí? Entonces, el amoníaco, en vez de darle un protón al agua, que eso significaría que fuera un ácido, hace al revés, le saca un protón al agua, con lo cual el amoníaco efectivamente es una base. Se transforma en amonio. ¿Y qué pasa cuando el agua pierde el H+? Pierde uno de sus hidrógenos y encima el electrón queda en el agua. Bueno, se transforma en el oxidrilo, ¿sí? Cuando al agua le roban un protón, le roban un H+, se transforma en un oxidrilo. Entonces, los ácidos hacían que aparecieran hidronios. Las bases lo que van a hacer es la aparición de oxidrilos. Y vamos a ver que estas dos especies son como las caras opuestas de una misma moneda, que es el equilibrio del agua. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, moraleja. Este tipo de base, como el amoníaco o la metilamina o esas que tienen nitrógeno, lo que hacen es robarle un protón al agua, transformándose ellas, por ejemplo, en amonio y haciendo que el agua se transforme en oxidrilos, ¿sí? Provocan un aumento de la concentración de oxidrilos, al revés que los ácidos, que provocaban un aumento de hidronios, ¿sí? Los otros tipos de bases, este ya es el otro tipo de bases, los que están a la izquierda, no necesitan robarle un protón al agua, directamente tienen oxidrilos en su estructura. Este tipo de bases son muy comunes, son bases fuertes, ya vamos a ver después más adelante qué significa eso, y son recontra comunes. El hidróxido de sodio es una de las bases más comunes utilizadas porque es muy barato además de obtener, así que es súper usado en el laboratorio, industrialmente, etcétera. Directamente el hidróxido de sodio, cuando vos lo disolves en agua, se disocia. Por un lado obtenés el catión sodio y por el otro lado te queda el anión oxidrilo. El resultado es el mismo que en el caso del amoníaco, aumenta la concentración de oxidrilos, ¿sí? Lo mismo pasa con el hidróxido de calcio. La particularidad del hidróxido de calcio es que genera el doble de oxidrilos, tiene 2 oxidrilos en cada mol de la sal, con lo cual vas a obtener el doble de concentración de oxidrilos. Algo análogo a lo que pasaba con los ácidos polipróticos, ¿sí? Alguna diferencia hay en el sentido de que, por ejemplo, el hidróxido de calcio es fuerte, así que efectivamente se forman los 2 oxidrilos por cada unidad de la sal que se disuelva, pero bueno, es similar, es análogo en el sentido de que no es una única unidad la que se transfiere, sino que tenemos en total acá 2 unidades, 2 oxidrilos por cada unidad de la sal, ¿sí? Bien, esta es otra vez uno de los ejemplos que tenían a la derecha, la sustancia con el nitrógeno que recibe el protón del agua, transforma el agua en oxidrilos. Tal como pasaba con los ácidos, no es que todas las moléculas de agua se transforman en oxidrilos, sino solamente aquellas a las cuales la base le llegó a robar el protón. El reactivo limitante acá va a ser también, digamos, la base, ¿sí? Así que no es que todas las moléculas de agua se transformen en oxidrilos, sino solamente aquellas que lleguen a reaccionar, ¿sí? Espero que se haya entendido. Recuerden que así como hay sustancias que cumplen con las condiciones de ser ácidos, algunas cumplen con las condiciones de ser básicas. Hay algunas sustancias que cumplen las dos. De hecho, vamos a ver el equilibrio del agua, que tiene que ver un poquito con eso. Y también hay
millones y millones de sustancias que no son ni ácidos ni bases, que son sustancias neutras porque ni provocan un aumento de la especie hidronios ni provocan un aumento de la especie oxidrilos. Así que, ojo, no crean que todo tiene que ser ácido o base, hay sustancias que son neutras. Bueno, en un próximo video justamente vamos a ver el caso del agua, su equilibrio y por lo tanto la escala de pH, que es uno de los objetivos de esta serie.